El olor a tierra mojada y a café de olla siempre me recordaba a mi tío Ramiro. Era un aroma que se le había pegado al alma, o quizás era su alma la que olía así, a campo, a esfuerzo, a la honestidad de lo que crece sin prisas. Sentado en la vieja cocina de mi madre, con la taza humeante entre mis manos, su recuerdo me golpeaba con la fuerza de un ventarrón de mayo. Afuera, la Ciudad de México se ahogaba en su propio ruido, un monstruo de concreto y prisa que devoraba los sueños de hombres como yo. Mi empresa, la que mi padre levantó con sudor y que yo había intentado llevar a la modernidad, se desmoronaba. Las deudas nos comían los talones y la sombra de la bancarrota se cernía sobre nosotros como un sopilote. Mi madre, con esa sabiduría silenciosa de las matriarcas, me observaba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos, aunque velados por los años y la preocupación, todavía tenían esa chispa de lucidez que desarmaba. «Tienes la misma mirada que él», dijo en un susurro, y yo supe exactamente a quién se refería. No a mi padre, un hombre bueno pero predecible, sino a su hermano, a Ramiro, el aventurero, el renegado, el que se fue a buscar fortuna y nunca regresó. La misma mirada de cuando se le metía una idea entre ceja y ceja. La idea que se me había metido a mí era una locura, una última carta desesperada. Era un recuerdo, una historia que mi tío me contó una tarde, cuando yo era apenas un chamaco de 12 años y él había venido de visita, oliendo a libertad y a un mundo que yo no conocía. Hablaba de Guadalajara, no de la ciudad bulliciosa, sino de sus entrañas, de la sierra que la abraza, y hablaba de un camino, el camino viejo, lo llamaba él, un tramo de terracería que los nuevos ingenieros habían olvidado, una cicatriz en la tierra que, según él, guardaba más secretos que un confesionario. «Nunca vayas por ahí, Santiago», me había dicho con una seriedad que me heló la piel a pesar del calor. Sus manos grandes y callosas apretaron mi hombro. «Ese camino te cobra peaje, y no con dinero, te cobra con lo que más quieres. A mí me quitó la paz, a otros les ha quitado todo». Y luego, bajando la voz, añadió algo que en ese momento me pareció un cuento de fantasmas, pero también es un camino de justicia. Si alguna vez la vida te arrincona, si te quitan lo que es tuyo, y no tienes a quién recurrir, quizás ese camino sea tu única respuesta. Pero ten cuidado, mijo, porque la justicia que se encuentra ahí es antigua, y no siempre es la que uno espera. Nunca volvió después de esa visita. Desapareció. La familia lo buscó, pero fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Con el tiempo, su historia se convirtió en una leyenda familiar, en un cuento con moraleja sobre los peligros de soñar demasiado grande, pero yo nunca olvidé sus palabras, y ahora, arrinconado por la vida, esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco. La noche anterior, revisando papeles viejos de mi abuelo, encontré un mapa antiguo, casi deshecho, con una ruta marcada a lápiz. Atravesaba la sierra y terminaba en un punto señalado con una cruz y unas iniciales, R.B. Ramiro Vega. Y junto a la cruz, una nota: «Aquí descansa la raíz de nuestro futuro, la prueba de todo». ¿Qué prueba? ¿Qué futuro? Mi madre me contó entre lágrimas que, antes de irse, Ramiro le había jurado que había encontrado la forma de asegurar el porvenir de la familia para siempre. Había invertido los ahorros de su vida en unas tierras ricas en algo, no sabía qué, pero que un hombre poderoso de la región, un tal Eladio Montero, le había robado con engaños y amenazas. Ramiro iba a recuperar lo que era nuestro, los títulos de propiedad originales que probaban el fraude. «Tu tío no era un loco, era un justiciero», sollozó mi madre. «Y ese tal Montero, ese hombre es el diablo». La decisión estaba tomada. Iría a Guadalajara, tomaría ese camino viejo. No buscaba fantasmas ni leyendas, buscaba una solución, un documento, una escritura que pudiera salvar nuestro patrimonio. Era un acto de fe, un salto al vacío motivado por la desesperación. Mi esposa, Elena, pensaba que había perdido la cabeza. «Santiago, por favor», me rogó, sus ojos llenos de una angustia que me partía el alma. «Vende la empresa. Empecemos de nuevo. Tenemos salud, nos tenemos a nosotros. No persigas los fantasmas de tu tío». Pero, ¿cómo explicarle que no se trataba solo del dinero?
Se trataba del legado de mi padre, del honor de mi tío, de mi propia dignidad como hombre. Se trataba de no rendirme, de luchar hasta el último aliento como me enseñó Ramiro. Hice mis preparativos en silencio, con la meticulosidad de un soldado preparándose para la batalla. Llené el tanque de mi vieja camioneta, una Ford que había sido de mi padre, y que, a pesar de los años, rugía con una fiabilidad conmovedora. Empaqué agua, algo de comida, una lámpara potente, herramientas y el viejo revólver de mi abuelo, un arma que nunca había disparado pero cuya sola presencia me infundía un extraño coraje. Lo más importante, el mapa doblado con cuidado iba en el bolsillo de mi camisa, pegado al corazón. Mientras conducía por la autopista, dejando atrás el caos de la ciudad, los recuerdos de mi tío me asaltaban. Lo veía en mi mente, con su sombrero gastado y su sonrisa ancha, enseñándome a leer las estrellas. Nunca te fíes de las brújulas hechas por el hombre, Santi, decía. Fíate de lo que ha estado ahí siempre. El sol, la luna, las estrellas, ellas no mienten. Ramiro era un hombre de principios, un filósofo del campo. Creía en la energía de la tierra, en la fuerza del pensamiento. Me hablaba de cómo la mente podía atraer tanto la riqueza como la desgracia, de cómo nuestros pensamientos eran semillas que tarde o temprano darían fruto. Era un lenguaje extraño para un niño, pero sus palabras se quedaron sembradas en mí. Él era la encarnación de la autosuficiencia, del hombre que se forja a sí mismo. A veces, cuando venía a la ciudad, miraba con desdén los coches de lujo que pasaban veloces. Una vez vimos pasar un BMW último modelo, y él solo negó con la cabeza. Pura cáscara, mijo. El verdadero valor no se presume, se siente aquí. Y se golpeaba el pecho con el puño. La autopista a Guadalajara era un milagro de la ingeniería, una cinta de asfalto lisa y predecible. Pero yo sabía que mi destino estaba en la desviación, en el punto donde la civilización decidía dar un paso atrás. Encontré la salida casi por accidente. No había letrero, solo una brecha en la valla de contención y el inicio de un camino de tierra que se perdía en la espesura del bosque de pinos. Apagué el motor y me quedé en silencio. El único sonido era el del viento silbando entre los árboles. Era como si el mundo moderno hubiera desaparecido. Sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y emoción. Era el punto de no retorno. La advertencia de mi tío resonó en mi cabeza. Ese camino te cobra peaje. ¿Qué estaría dispuesto a pagar? En ese momento, con la imagen de mi madre y de Elena en mi mente, con el peso de mi fracaso sobre los hombros, la respuesta era simple: todo. Encendí el motor de nuevo, el rugido de la vieja Ford sonó a desafío, y me adentré en el camino viejo de Guadalajara. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y morados, colores de presagio y despedida. La noche estaba a punto de caer, y yo estaba entrando en sus dominios. El camino era peor de lo que había imaginado. No era un camino, era una herida abierta en la tierra, llena de zanjas, rocas afiladas y un lodo espeso que amenazaba con tragarse las llantas de la camioneta a cada metro. El progreso era lento, tortuoso. La suspensión de la Ford crujía en una queja constante, y mis manos se aferraban al volante con una fuerza que me dejaba los nudillos blancos. La noche había caído por completo, una oscuridad densa y absoluta que los faros del vehículo apenas lograban perforar. Los pinos se alzaban a ambos lados como centinelas silenciosos y amenazantes, sus sombras bailando una danza macabra a la luz de la luna. El silencio era casi total, roto solo por el rugido del motor y el sonido de algún animal nocturno que chillaba en la lejanía. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las leyes de la ciudad no tenían jurisdicción. Comencé a entender la primera parte de la advertencia de mi tío. Este camino aislaba, te arrancaba del mundo conocido y te obligaba a enfrentarte contigo mismo. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro que me alejaba de la seguridad, de la lógica, de la ayuda. Aquí estaba solo. Mis pensamientos como cuervos comenzaron a rondarme. ¿Y si todo era una fantasía? ¿Una historia de un viejo para impresionar a un niño? ¿Y si al final de este infierno no había nada más que una hacienda en ruinas y un sueño roto? La duda es un veneno lento, y en esa soledad comenzaba a hacer efecto. Me obligué a recordar las palabras de Ramiro sobre el poder de la mente.
El miedo es una sombra, Santiago. No tiene sustancia. Dale la espalda y desaparecerá. Intenté concentrarme en mi objetivo, en visualizar el éxito, en sentir la textura de esos papeles que salvarían a mi familia. Era un ejercicio de voluntad, una batalla interna tan ardua como la que libraba la camioneta contra el camino. Llevaría unas 3 horas avanzando a paso de tortuga cuando vi una luz parpadeante a lo lejos. Al principio pensé que era una alucinación, un truco de mi mente cansada, pero a medida que me acercaba, la luz se hizo más nítida. Era una pequeña choza de madera con un foco solitario colgando de un porche destartalado. En una señal carcomida por el tiempo, se leía con dificultad: gasolina y víveres, la última parada. Parecía un oasis en medio del desierto. Detuve la camioneta y apagué el motor. El silencio volvió a caer más pesado que antes. Una figura se recortó en el umbral de la puerta. Era una mujer anciana, de cabello blanco trenzado y un rostro surcado de arrugas tan profundas que parecían un mapa de la misma tierra que habitaba. «Buenas noches», dije, mi voz sonando ronca y extraña en la quietud. La anciana me miró sin decir palabra, sus ojos negros y pequeños estudiándome con una intensidad que me incomodó. Eran ojos que habían visto demasiado, que sabían más de lo que decían. «¿Va lejos, señor?», preguntó al fin. Su voz era como el crujido de las hojas secas. «A la vieja hacienda de los Vega», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Una sombra cruzó su rostro. Se persignó lentamente. «Mala ruta ha elegido. Y peor noche. Ese lugar está maldito. Solo voy a buscar algo que pertenece a mi familia», expliqué, aunque sentía que no tenía por qué darle explicaciones. Ella soltó una risa seca, sin alegría. «Todos los que van a esa hacienda buscan algo. Riqueza, venganza, respuestas. Pero la hacienda no da, señor. La hacienda quita. Y don Eladio se asegura de ello». El nombre me cayó como una piedra en el estómago. «¿Conoce a Eladio Montero?». «Aquí todos lo conocen», dijo, y escupió al suelo con desprecio. «Es el dueño de vidas y tierras, el cacique, el que se aseguró de que este camino muriera para que nadie pudiera llegar a la sierra sin pasar por sus dominios. Él fue quien silenció a ese pobre hombre, al señor Vega. Un hombre bueno era, justo. Quería ayudar a la gente de aquí, devolvernos las tierras que Montero nos robó. La historia de mi madre era cierta. Mi tío no era un soñador, era un luchador, y había muerto por ello. La revelación me llenó de una mezcla de rabia y de un profundo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de mi empresa, se trataba de justicia. «Llene el tanque, por favor», le pedí, mi voz ahora firme, «y véndame 2 botellas de agua y algo de comer». Mientras llenaba el depósito con una vieja bomba manual, la mujer no dejaba de mirarme. «Usted tiene los mismos ojos que él, los ojos de Ramiro Vega. Tenga cuidado. Montero tiene oídos y ojos en todas partes. Sus hombres vigilan este camino. Buscan a los curiosos, a los que hacen demasiadas preguntas». Sacó de su bolsillo un pequeño objeto y me lo tendió. Era un amuleto de madera, una especie de nudo tallado. «Tómelo. Es madera de copal. Espanta a las malas vibras y a los malos espíritus. Y por aquí, hay de los 2 tipos». Le pagué con un billete que pareció sorprenderla por su valor, y le dije que se quedara con el cambio. Ella asintió, una chispa de gratitud en sus ojos cansados. «Que Dios lo acompañe, señor Vega, y que encuentre lo que busca». Volví a la camioneta sintiéndome extrañamente fortalecido. La conversación con la anciana, cuyo nombre nunca supe, había sido una confirmación. Mi búsqueda era legítima. Mi causa era justa. El amuleto de copal se sentía cálido en mi mano. No era un hombre supersticioso, pero en ese lugar, aferrarse a cualquier símbolo de protección parecía lo más sensato. Arranqué el motor, y al mirar por el retrovisor, vi a la anciana de pie en el porche, una silueta frágil contra la inmensa oscuridad, observándome hasta que la curva del camino me hizo desaparecer. El encuentro me dejó pensando en las conexiones invisibles que nos unen, en cómo la bondad y la maldad dejan una huella imborrable en los lugares y en la gente. La última parada. El nombre era adecuado. A partir de aquí, el verdadero viaje comenzaba,
y sentía que ya no había vuelta atrás. La advertencia de mi tío se sentía más real que nunca, y la noche, más oscura. El camino empeoró después de la última parada. Las zanjas se convirtieron en barrancos y las rocas en pequeños acantilados que tenía que sortear con una pericia que no sabía que poseía. La camioneta era una extensión de mi cuerpo. Sentía cada golpe, cada patinazo, cada esfuerzo del motor como si fuera mío. La soledad se había vuelto una compañera tangible, una presencia en el asiento del copiloto. De vez en cuando, creía ver figuras entre los árboles, sombras que se movían al borde de la luz de los faros, pero lo atribuía al cansancio y a la sugestión. La advertencia de la anciana sobre los hombres de Montero me mantenía en un estado de alerta constante. Mis sentidos estaban agudizados al máximo. Podía oler la resina de los pinos, escuchar el crujido de una rama a lo lejos, sentir el cambio de temperatura cuando el camino descendía a una hondonada. Fue en una de esas hondonadas, donde la niebla se arrastraba desde el fondo de un arroyo seco, que los vi. Las luces de otro vehículo aparecieron de repente en mi espejo retrovisor, acercándose a una velocidad imprudente. No era una camioneta como la mía, era un todoterreno moderno y potente, de esos que cuestan una fortuna y que en la ciudad usan para subir las banquetas. Sus faros, potentes y blancos, me cegaron. El corazón me dio un vuelco. No había razón para que nadie más estuviera en este camino a estas horas, a menos que me estuvieran buscando. Pisé el acelerador, pero mi vieja Ford no era rival para aquella bestia de la ingeniería. Se pegaron a mi defensa trasera, dándome pequeños golpes, tratando de sacarme del camino. El pánico intentó apoderarse de mí, pero la imagen de mi tío, su rostro sereno y valiente, apareció en mi mente. El pánico es el lujo de los que no tienen un plan, Santiago. Tú siempre ten un plan. Mi plan era simple: sobrevivir. Recordé una curva cerrada que acababa de pasar con una caída pronunciada a un lado. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad. Frené bruscamente. El todoterreno, sorprendido por mi maniobra, tuvo que frenar también, sus llantas chirriando sobre la grava. Metí la reversa y pisé el acelerador a fondo. La camioneta se lanzó hacia atrás con un rugido. El conductor del otro vehículo, confundido, no supo reaccionar. Choqué contra su defensa con una fuerza calculada, no para destrozarlo, sino para desestabilizarlo. Luego, con un giro rápido del volante, puse la camioneta de nuevo en marcha hacia adelante y aceleré. Por el retrovisor, vi cómo el todoterreno patinaba, sus ruedas delanteras peligrosamente cerca del borde del barranco. 2 hombres bajaron del vehículo, gritando maldiciones. Uno de ellos sacó una pistola y disparó. El sonido del disparo retumbó en el valle, seguido por el tintineo del cristal de mi ventanilla trasera al hacerse añicos. La adrenalina me inundó. No miré atrás. Conduje como un loco, sin importarme las rocas ni los baches, solo concentrado en poner distancia entre ellos y yo. Sabía que no me seguirían de inmediato. Tendrían que asegurar su vehículo antes de que cayera al precipicio. Eso me daba una ventaja preciosa, unos minutos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando sentí que estaba a una distancia segura, me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba extrañamente clara. El ataque confirmaba todo. No estaba loco. Había algo en esa hacienda, algo que Montero quería proteger a toda costa. Y ahora, él sabía que yo estaba aquí. Ya no era un buscador de secretos, era un intruso, un enemigo. La advertencia de mi tío sobre el peaje del camino adquirió un nuevo y aterrador significado. El camino no solo te quitaba la paz, podía quitarte la vida, y el peaje lo cobraban hombres como los que acababa de dejar atrás. Miré el asiento del copiloto. El amuleto de copal se había caído al suelo. Lo recogí. Se sentía liso y tranquilizador en mi mano. Quizás la anciana tenía razón. Quizás había espantado algo más que malas vibras. Continué mi camino con una nueva determinación. El miedo se había transformado en una fría resolución. Esto ya era personal. Por mi tío, por mi familia, por la gente a la que ese cacique había despojado. Según el mapa, la hacienda no podía estar lejos. La vegetación comenzó a cambiar. Los pinos dieron paso a robles y encinos.
y el camino se ensanchó ligeramente. Después de otra media hora vi los restos de un antiguo portón de hierro forjado, comido por el óxido, colgando de un pilar de piedra. Había llegado. La hacienda de los Vega era un esqueleto de lo que alguna vez debió ser un lugar majestuoso. La casa principal, de 2 pisos y con un gran balcón de madera, se mantenía en pie a duras penas. Las ventanas eran cuencas vacías que miraban a la nada, y las enredaderas cubrían las paredes de adobe como un sudario. Estacioné la camioneta detrás de unos árboles frondosos, tratando de ocultarla de la vista del camino. Apagué el motor y las luces. El silencio aquí era diferente. No era el silencio vacío de la sierra, era un silencio cargado de historia, de susurros, de ausencias. Bajé de la camioneta, llevando conmigo la lámpara, el revólver metido en mi cinturón y una pequeña pala que había empacado por si acaso. La luna llena se asomaba entre las nubes, bañando las ruinas con una luz plateada y fantasmal. El aire era frío y olía a polvo y a flores marchitas. Según la nota de mi tío, la raíz de nuestro futuro estaba cerca del pozo viejo, a la sombra del gran ahuehuete que presidía el patio central. Caminé con sigilo, cada crujido de mis botas sobre las hojas secas sonando como una explosión en la quietud de la noche. El patio era un caos de maleza y escombros. En el centro, el ahuehuete se erguía como un gigante milenario, sus ramas retorcidas como los brazos de un anciano sabio. A su lado, el brocal de piedra del pozo estaba casi cubierto por la vegetación. El lugar exacto, según el mapa, estaba a 3 metros al este del pozo. Encendí la lámpara y apunté al suelo. No había nada, solo tierra y hierbas. Me arrodillé y empecé a palpar el terreno. La tierra estaba suelta en un pequeño cuadrado casi imperceptible. Alguien había cavado aquí antes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Empecé a cavar con la pala, con cuidado de no hacer mucho ruido. La tierra estaba húmeda y olía a vida y a descomposición. Después de unos minutos de trabajo febril, la pala golpeó algo metálico. Me arrodillé y terminé de cavar con las manos, apartando la tierra con ansiedad. Era una caja de metal, pequeña y oxidada, como las que se usaban para guardar dinero o documentos importantes. Tenía una cerradura, pero estaba tan corroída que se rompió con un poco de presión. Contuve la respiración y levanté la tapa. Dentro, protegido por una bolsa de cuero encerado, había un fajo de papeles amarillentos y una pequeña libreta de notas. Eran los títulos de propiedad originales, con los sellos y las firmas de la época. Y la libreta era el diario de mi tío Ramiro. La última entrada estaba fechada el día antes de su desaparición. Sentí un torrente de emociones. Alivio, triunfo, una profunda tristeza por mi tío. Lo había logrado. Tenía la prueba, la raíz de nuestro futuro. Pero mi triunfo duró poco. Un ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente. 2 figuras emergieron de las sombras de la casa principal. Eran los hombres del todoterreno. Y esta vez, no estaban solos. Detrás de ellos caminaba un hombre mayor, corpulento, con un sombrero de ala ancha y un aire de arrogancia brutal. Llevaba una chaqueta de piel cara y su rostro, iluminado por la luz de mi lámpara, era una máscara de crueldad. Vaya, vaya, miren lo que encontró el sobrinito, dijo el hombre con una voz grave y burlona. Te pareces a tu tío, ¿sabes? La misma terquedad estúpida. Mi nombre es Eladio Montero, y eso que tienes en las manos, me pertenece. La noche se cerró sobre mí. El camino viejo no solo cobraba un peaje, a veces venía a cobrarlo en persona, y yo estaba atrapado, solo, frente al hombre que había destruido a mi tío, y que ahora, con una sonrisa helada en el rostro, parecía dispuesto a hacer lo mismo conmigo. Eladio Montero me observaba con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Sus 2 matones se habían posicionado a mis lados, bloqueando cualquier posible ruta de huida. La luz de mi lámpara, caída en el suelo, creaba sombras largas y danzantes que hacían la escena aún más tétrica. Sostenía la caja de metal contra mi pecho, un escudo inútil contra la amenaza que representaban. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, buscando una salida, una estrategia, un milagro. Recordé de nuevo a mi tío. La mejor arma no es la que hace más ruido, sino la que piensa más rápido. Devuélveme la caja, muchacho, dijo Montero, extendiendo una mano enjollada.
Y quizás te deje volver por donde viniste, aunque pensándolo bien ya sabes demasiado, como tu tío. Mi tío era un hombre honorable, respondí, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Usted lo mató, le robó sus tierras, estas tierras. Montero soltó una carcajada que resonó en el patio silencioso. ¿Honorable? Era un iluso. Creyó que con unos papelitos viejos podía desafiarme. Aquí en la sierra el único papel que vale es el de los billetes, y la única ley es la mía. Esas tierras me han hecho un hombre muy rico. Tienen algo que los gringos valoran mucho, un mineral raro. Tu tío lo descubrió, y en lugar de asociarse conmigo, quiso jugar al héroe del pueblo. Un error fatal. La confesión tan cínica y descarada avivó el fuego de mi rabia. Aferré la caja con más fuerza. Estos papeles lo van a hundir. Probarán el fraude, el asesinato. ¿Y quién los verá? Se burló. ¿El sheriff del pueblo que come de mi mano? ¿El juez de la ciudad que pasa las vacaciones en mi rancho? Eres tan ingenuo como Ramiro. En este mundo, la justicia no es para los débiles. Es una herramienta para los fuertes. Se acercó un paso más, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una mueca de impaciencia. Ya me cansé de este jueguito. Denle una lección y quítenle la caja. Uno de los matones se abalanzó sobre mí. Reaccioné por puro instinto. Usé la caja de metal como un arma, golpeándolo en la cara con toda mi fuerza. El hombre retrocedió, aullando de dolor y sorpresa. El otro sacó su pistola, pero yo ya estaba en movimiento. Me lancé hacia la oscuridad del interior de la hacienda, tropezando con los escombros, mi corazón latiendo desbocado. Escuché los disparos detrás de mí, las balas astillando la madera vieja de las paredes. Me adentré en el laberinto de habitaciones en ruinas, buscando un lugar donde esconderme, donde pensar. Me refugié en lo que debió ser la cocina. El olor a ceniza fría y a humedad era penetrante. Me agaché detrás de los restos de un viejo fogón de leña, tratando de controlar mi respiración. Tenía la caja, pero estaba atrapado. Afuera, escuchaba las voces de Montero y sus hombres buscándome. Sabía que no tardarían en encontrarme. El revólver de mi abuelo pesaba en mi cinturón. ¿Sería capaz de usarlo? Nunca le había disparado a nada, y mucho menos a un ser humano. Pero la alternativa era morir aquí, como mi tío, y que la verdad muriera conmigo. Abrí la caja y saqué la libreta de Ramiro. Con la poca luz que se filtraba por una ventana rota, empecé a hojearla. Eran sus pensamientos, sus planes. Había estudiado a Montero, sus hábitos, sus debilidades, pero lo que más me llamó la atención fue la última página. Era un croquis de la casa, de la hacienda. Había marcado un punto en la bodega con una nota al lado. La verdadera raíz no está en la tierra, sino debajo de ella. Salida de emergencia de los viejos cristeros. Una oleada de esperanza me recorrió. Mi tío, siempre con un plan, siempre un paso por delante. La bodega. Tenía que llegar a la bodega. Escuché los pasos acercándose. Se estaban separando para cubrir más terreno. Era mi oportunidad. Salí de mi escondite y corrí en dirección opuesta a los pasos, hacia la parte trasera de la casa donde, según recordaba haber visto, debía estar la entrada a la bodega. La encontré. Una puerta de madera maciza, cerrada con un pesado travesaño de hierro. Me costó un esfuerzo sobrehumano moverlo, el metal oxidado chirriando en protesta. Entré en la oscuridad total de la bodega. El aire era denso y olía a vino agrio y a tierra. Cerré la puerta detrás de mí justo cuando uno de los matones gritaba que me había visto. Busqué a tientas en la pared, tal como indicaba el croquis de mi tío. Detrás de unos viejos barriles, mis dedos encontraron un ladrillo suelto. Tiré de él, y una pequeña sección de la pared se abrió, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Era un túnel. Apenas cabía de pie. Me metí dentro, con la caja y los papeles a salvo, y volví a colocar el ladrillo en su lugar desde dentro. Escuché cómo forzaban la puerta de la bodega. Estaban a solo unos metros de mí. El túnel era claustrofóbico y descendía en la oscuridad. Avancé a tientas, con las manos en las paredes de tierra húmeda. Podía sentir las raíces de los árboles rozando mi cabeza. Era un regreso al vientre de la tierra, una huida a través de las venas secretas de la sierra. No sabía a dónde me llevaba, pero confiaba en mi tío.
Confiaba en su plan. Mientras avanzaba, pensaba en la ironía de la situación. Montero, con todo su poder y su dinero, con su estilo de vida aspiracional que seguramente incluía mansiones con chef privado y viajes a lugares exóticos, estaba siendo burlado por el ingenio de un hombre muerto y la determinación de su sobrino. Mi tío me había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en el conocimiento, en la preparación, en la fortaleza del espíritu. Y en ese túnel oscuro, yo era el hombre más rico del mundo, porque tenía un propósito y un camino a seguir. No sé cuánto tiempo caminé por el túnel. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo perdió su significado en esa oscuridad absoluta. Finalmente, sentí una corriente de aire fresco y vi una tenue luz más adelante. El túnel terminaba en una pequeña cueva, cuya salida estaba oculta por una cortina de hiedra. Salí con cautela y me encontré en la ladera de una colina, a una distancia considerable de la hacienda. A lo lejos podía ver las luces de las linternas de Montero y sus hombres, todavía buscando en la casa. Los había perdido. Estaba a salvo, por ahora, pero estaba solo, en medio de la sierra, con pruebas que podían destruir a un hombre poderoso, pero que también me convertían en un blanco. Miré al cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se veía en la ciudad. Recordé a mi tío enseñándome las constelaciones. Ellas son tu mapa, Santiago. Nunca te perderás si sabes leerlas. Comencé a caminar, guiándome por la estrella polar, en dirección a donde recordaba haber visto el último pueblo en el mapa. El camino viejo me había cobrado un peaje de miedo y violencia, pero también me había entregado la llave de la justicia. La noche aún no había terminado, y mi lucha tampoco. La caminata por la sierra fue una prueba de resistencia física y mental. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido del bosque me hacía sobresaltar, pero el cansancio y el miedo estaban atenuados por un nuevo sentimiento, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Ya no era Santiago Vega, el empresario fracasado, era el custodio del legado de mi tío, el portador de una verdad que tenía que salir a la luz. La libreta de Ramiro no solo contenía el mapa del túnel, sino también anotaciones detalladas sobre las operaciones de Montero, nombres, fechas, sobornos. Mi tío no solo había planeado recuperar sus tierras, había reunido un caso completo contra todo el imperio corrupto del cacique. Era un hombre metódico, un estratega. Había aplicado a su lucha los mismos principios de planificación y enfoque que, según él, llevaban al éxito en cualquier empresa. Al amanecer, llegué a un pequeño pueblo. Era un puñado de casas de adobe agrupadas alrededor de una iglesia blanca y una plaza polvorienta. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mi ropa estaba rasgada y sucia, mi rostro arañado por las ramas y cubierto de mugre. Parecía un fugitivo, y en cierto modo, lo era. Busqué una pequeña fonda donde una mujer robusta y de gesto amable servía café y huevos rancheros. Mientras comía con un hambre voraz, escuché las conversaciones a mi alrededor. Hablaban en voz baja de don Eladio, de su crueldad, del miedo que imponía en la región. Mencionaron a un forastero que había llegado hacía años, un tal Ramiro, que había intentado organizar a la gente para luchar por sus tierras. Decían que el río se lo había llevado una noche de tormenta, una mentira conveniente que todos parecían obligados a aceptar. Sabía que no podía confiar en la policía local. Tenía que llegar a Guadalajara, a una autoridad superior, quizás a un periódico o a un abogado de confianza. Pero, ¿cómo llegar allí? No tenía mi camioneta y seguramente Montero ya habría alertado a sus contactos para que buscaran a un hombre con mi descripción. Mientras le daba vueltas a mis opciones, la mujer de la fonda se acercó a mi mesa. «Usted no es de por aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «No, señora, solo estoy de paso», respondí con cautela. Ella me miró fijamente y en sus ojos vi una chispa de reconocimiento. Tiene la mirada de él, del señor Vega. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi padre fue uno de los hombres que él intentó ayudar. Le creíamos. Era un hombre bueno. Cuando desapareció todos supimos que había sido Montero. Pero el miedo es un mal consejero. Sentí que podía confiar en ella. Saqué la libreta de mi tío y se la mostré. Le conté en voz baja lo que había pasado en la hacienda.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, entonces es verdad. La prueba existe. Sí, le dije, pero necesito ayuda para salir de aquí, para llevar esto a donde importa. La mujer, cuyo nombre era Isabel, no lo dudó. Mi hermano es camionero. Hace la ruta a Guadalajara 2 veces por semana. Sale esta noche. Va cargado de aguacates. Nadie sospechará de un camión de fruta. Lo esconderemos en el camarote. Ese día lo pasé escondido en la trastienda de la fonda, un pequeño almacén que olía a chiles secos y a maíz. Isabel me trajo comida y ropa limpia de su esposo. Me sentí abrumado por su bondad, por la lealtad que mi tío había inspirado incluso después de tantos años. Me contó historias de Ramiro, de cómo se sentaba en la plaza a hablar con los campesinos, explicándoles sus derechos, dándoles esperanza. No era solo un hombre buscando su propia fortuna, era un líder que quería levantar a toda su comunidad. Entendí entonces que el futuro de nuestra familia, del que hablaba mi tío, no se refería solo a la riqueza material, se refería a un futuro basado en la justicia, en la dignidad, en vivir sin miedo. Y esa herencia era mucho más valiosa que cualquier mina de mineral raro. Por la noche, el hermano de Isabel, un hombre fornido y de pocas palabras llamado Javier, llegó a la fonda. Me miró de arriba abajo, asintió y me dijo, «Vamos». Me escondí en el pequeño camarote de su tráiler, entre cobijas que olían a diésel. El viaje fue largo y tenso. En cada retén de la Policía Federal, mi corazón latía con fuerza, pero Javier manejaba la situación con una calma profesional. Mostraba sus papeles, bromeaba con los oficiales y nunca levantó sospechas. Mientras el camión devoraba kilómetros de asfalto, yo leía a la luz de una pequeña linterna las últimas reflexiones de mi tío. La tiranía solo sobrevive mientras la gente buena no hace nada. Había escrito, un solo hombre con la verdad de su lado es más poderoso que un ejército de mentirosos. El éxito no se mide por lo que acumulas, sino por el impacto que tienes en la vida de los demás. He fracasado en muchos intentos, pero nunca seré un fracasado mientras no deje de luchar por lo que es justo. Las palabras de Ramiro eran un bálsamo para mi espíritu. Eran un manifiesto de vida, un testamento de sus principios. Me di cuenta de que mi viaje por el camino viejo no había sido solo para encontrar unos papeles. Había sido para encontrarme a mí mismo, para reconectar con los valores que mi tío representaba y que yo, en mi afán por el éxito empresarial moderno, quizás había olvidado. Llegamos a Guadalajara de madrugada. La ciudad, con su ruido y sus luces, me pareció un mundo ajeno después de la intensidad de la sierra. Javier me dejó cerca del centro histórico. «Aquí mi parte termina», dijo dándome una palmada en el hombro. «Lo que haga ahora depende de usted. Vaya con Dios, y haga que valga la pena». Le di las gracias con una emoción que me anudó la garganta. Nunca olvidaría a esa gente, a Isabel y a Javier, eslabones de una cadena de decencia que se negaba a romperse. Mi primer instinto fue buscar un hotel, pero recordé que Montero tendría gente buscándome. Recordé que mi tío había mencionado en su diario a un viejo amigo de la universidad, un abogado llamado Fernando Acuña, un hombre tan recto que parece que se tragó un bastón. Busqué su nombre en un directorio en una cabina telefónica y encontré la dirección de su despacho. Estaba en una zona elegante de la ciudad. Decidí arriesgarme. El despacho de Acuña era sobrio y olía a libros y a justicia. Cuando le dije a la secretaria que era el sobrino de Ramiro Vega, su expresión cambió. Unos minutos después, un hombre alto y canoso, con unos lentes de armazón grueso, salió a recibirme. Era Fernando Acuña. Me miró con una tristeza infinita. «Santiago», dijo con una voz profunda, «no sabes cuánto tiempo he esperado noticias de tu tío. Pasen, por favor. Cierre la puerta». Durante las siguientes horas, le conté toda la historia, desde mi empresa al borde de la quiebra hasta mi huida por el túnel Cristero. Le mostré los títulos de propiedad y el diario de Ramiro. El abogado escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos analizando cada detalle. Cuando terminé, se quedó pensativo por un largo momento. «Tu tío era el mejor hombre que he conocido», dijo finalmente, «y Eladio Montero es una de las serpientes más venenosas de este estado. Lo que has traído, esto es dinamita pura».
No solo prueba el robo de las tierras, sino que con el diario y un poco de investigación, podemos conectar a Montero con la desaparición de tu tío y con una red de corrupción que llega muy alto. ¿Entonces podemos hacer algo?, pregunté, sintiendo un nudo de esperanza en el pecho. Acuña se ajustó los lentes y me miró con una sonrisa decidida. ¿Qué si podemos hacer algo? Santiago, vamos a desmantelar el imperio de Eladio Montero pieza por pieza. Esto no será una pelea, será una guerra. Y gracias a tu valentía y a la previsión de tu tío, tenemos el arma secreta para ganarla. En ese momento, en esa oficina silenciosa en el corazón de Guadalajara, entendí la última parte de la advertencia de mi tío. El camino viejo de Guadalajara te cobraba un peaje. Sí. Pero si sobrevivías, si demostrabas tener el coraje de llegar hasta el final, la justicia que encontrabas no era pequeña ni personal. Era una justicia grande, transformadora. Una justicia que podía cambiar el destino de muchos. La noche había terminado, y un nuevo día, lleno de peligros pero también de una inmensa posibilidad de redención, estaba a punto de comenzar. La guerra contra Eladio Montero, como la llamó el licenciado Acuña, no fue rápida ni fácil. Fue una batalla de ingenio, paciencia y nervios de acero. Acuña era un maestro estratega. Sabía que un ataque frontal sería un suicidio. Montero tenía demasiados contactos, demasiado poder. Teníamos que movernos en las sombras, construir nuestro caso de forma tan sólida que cuando saliera a la luz, fuera irrefutable y demoledor. Los primeros días los pasé en un apartamento seguro que Acuña me consiguió. Mi única comunicación con el exterior era a través de él. Llamé a mi esposa, Elena, con un teléfono prepagado para decirle que estaba bien, que no se preocupara, pero no pude darle detalles. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Podía sentir su angustia a través de la línea, y me sentía culpable por causarle tanto dolor, pero sabía que no podía echarme atrás. Acuña y su pequeño equipo de jóvenes y apasionados abogados trabajaron sin descanso. Usaron el diario de mi tío como una hoja de ruta. Cada nombre, cada fecha, cada cantidad mencionada en sus páginas era una pista que seguían con una tenacidad de sabuesos. Descubrieron cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades a nombre de testaferros, sobornos a funcionarios de todos los niveles. Era una red de corrupción más grande y podrida de lo que incluso mi tío había imaginado. Mientras ellos investigaban, mi trabajo era recordar. Pasé horas con un taquígrafo, relatando cada detalle de mi noche en el Camino Viejo, describiendo a los matones, las palabras exactas de Montero. Mi testimonio era la pieza que conectaba el pasado con el presente, el crimen original con el intento de asesinato. Una de las pistas más importantes en el diario de Ramiro era la mención de un geólogo estadounidense que había contratado para analizar las muestras de sus tierras. Mi tío sospechaba que el informe original había sido falsificado por Montero. Acuña logró localizar al geólogo, ya un hombre retirado que vivía en Arizona. Al principio, el hombre se negó a hablar, asustado. Pero cuando Acuña le envió una copia de la página del diario donde mi tío lo describía como un hombre de ciencia y de conciencia, algo se rompió en él. Confesó que Montero lo había amenazado a él y a su familia para que firmara un informe falso que minimizaba el valor del yacimiento de mineral. El informe original, que demostraba que las tierras valían cientos de millones de dólares, lo había guardado durante todos estos años, carcomido por la culpa. Aceptó testificar. Con esa pieza en nuestro poder, el caso se volvió inexpugnable. Acuña decidió que era el momento de actuar. Pero en lugar de ir a las autoridades locales, contactó a una unidad especial de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, conocida por su incorruptibilidad y su especialización en crimen organizado y corrupción de alto nivel. Presentó el caso de forma anónima, filtrando solo algunas de las pruebas más contundentes para despertar su interés. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. La unidad especial abrió una investigación secreta. Mientras todo esto sucedía, yo vivía en un limbo. Los días eran largos y las noches, peores. Tenía pesadillas con la hacienda, con el rostro de Montero. Para mantenerme cuerdo me aferré a las enseñanzas de mi tío. Leí y releí su diario. No solo hablaba de su lucha, sino también de su filosofía de vida.
Escribía sobre la importancia de la disciplina, de la visualización del éxito, de mantener una actitud mental positiva incluso en las peores circunstancias. La mente es un jardín, escribió una vez. Puedes cultivar flores o puedes cultivar maleza. Lo que coseches depende enteramente de ti. Decidí cultivar flores. Empecé a hacer ejercicio en el pequeño apartamento, a meditar, a planificar el futuro. No el futuro de mi empresa, sino el futuro de mi vida. Me di cuenta de que había estado persiguiendo una definición de éxito que no era la mía. El dinero, el estatus, los símbolos externos de riqueza, todo eso se sentía vacío en comparación con el propósito que ahora me impulsaba. Una mañana, Acuña llegó al apartamento con una sonrisa que no le cabía en la cara. Cayó el pez gordo, dijo. La unidad especial había actuado. Con la información que les proporcionamos, habían organizado un operativo masivo y sigiloso. Habían arrestado a Eladio Montero en su lujoso rancho, mientras desayunaba con el juez local, que también fue detenido. Las noticias estaban en todos los periódicos y noticieros. La caída del cacique de la sierra. Las fotos mostraban a un Montero descompuesto, su arrogancia reemplazada por una expresión de incredulidad. Habían confiscado sus propiedades, congelado sus cuentas bancarias, incluyendo una cuenta Black con un límite exorbitante que usaba para sus caprichos. El castillo de naipes se había derrumbado. Mi testimonio fue clave en el juicio. Declaré a través de una videoconferencia para proteger mi identidad. Conté mi historia, la advertencia de mi tío, la persecución en el camino, la confesión de Montero en la hacienda. Cuando terminé hubo un silencio en la sala del tribunal. Había dicho la verdad, y la verdad tiene un peso innegable. El geólogo testificó. Isabel y otros valientes del pueblo, sintiéndose seguros por primera vez en décadas, también dieron su testimonio sobre las extorsiones y abusos de Montero. El caso fue abrumador. Eladio Montero fue condenado a una larga sentencia por delincuencia organizada, fraude, despojo y por su implicación en la desaparición forzada de Ramiro Vega. Aunque nunca se encontró el cuerpo de mi tío, la justicia finalmente le había dado su lugar. Sus matones también fueron condenados. La estructura de poder que había aterrorizado la región durante tanto tiempo se había hecho polvo. Las tierras, por orden del juez, fueron restituidas a sus legítimos dueños, a mi familia y a las otras familias del pueblo a las que Montero había despojado. De la noche a la mañana, pasé de estar al borde de la bancarrota a ser el heredero de una fortuna considerable. Pero el dinero, sinceramente, era lo de menos. Lo que sentía era una paz profunda, una sensación de cierre. Había honrado la memoria de mi tío. Había cumplido mi promesa. Decidí no explotar la mina. En su lugar, con la ayuda de abogados y expertos, creé un fideicomiso. Una parte de las ganancias del yacimiento se destinaría a mi familia, para asegurar nuestro futuro, pero la mayor parte se invertiría en la comunidad de la sierra, en escuelas, en un centro de salud, en proyectos de agricultura sostenible. Quería cumplir el verdadero sueño de mi tío, no solo recuperar lo que era suyo, sino levantar a su gente. Mi regreso a la Ciudad de México fue muy diferente a mi partida. Ya no era un hombre desesperado huyendo hacia lo desconocido. Era un hombre que había encontrado su centro. Elena me recibió con lágrimas de alivio y orgullo. Mi madre me abrazó con una fuerza que desmentía su edad. Tu tío estaría tan orgulloso de ti, mi hijo, me dijo al oído. Mi vieja empresa, la que había sido el origen de mi desesperación, la vendí. No sentía ninguna pena. Era parte de una vida que ya no me pertenecía. Con una parte del dinero de la herencia, empecé un nuevo negocio, uno más pequeño, más alineado con mis nuevos valores. Una consultoría para ayudar a pequeñas empresas a crecer de forma ética y sostenible. Unos meses después, para celebrar nuestra nueva vida, llevé a Elena y a mi madre a cenar a un elegante restaurante en Polanco, el tipo de lugar que antes me habría parecido el símbolo máximo del éxito. Mientras estábamos allí, rodeados de lujo y de gente que probablemente llevaba ropa de Chanel o Gucci, me di cuenta de que nada de eso me impresionaba. Recordé a mi tío despreciando el BMW. Pura cáscara, había dicho. Ahora entendía perfectamente lo que quería decir. La verdadera riqueza no estaba en el plato caro ni en el vino importado.
Estaba en la sonrisa de mi madre, en la mano de mi esposa sobre la mía, en la paz de mi conciencia. A veces, por las noches, todavía sueño con el camino viejo de Guadalajara, pero ya no es una pesadilla. Es un recuerdo de mi transformación, un recordatorio de que los caminos más difíciles son a menudo los que nos llevan a los mejores destinos, y que la justicia, aunque a veces tarda y exige un peaje muy alto, siempre encuentra la manera de abrirse paso, como una raíz tenaz que rompe la roca más dura para encontrar la luz. Mi tío no volvió de ese camino, es cierto, pero su espíritu, su valor y su sabiduría volvieron conmigo. Y eso, entendí por fin, era el verdadero tesoro que había ido a buscar. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe,
incluso cuando no sabemos el camino. Gracias de nuevo por acompañarme en esta historia. Me ayudaría muchísimo si comentaras qué te pareció y si te gustaría que siguiéramos explorando temas como este. ¿Qué tipo de historias te mueven el corazón? ¿Qué asuntos te gustaría que tratáramos? Tus ideas son el motor de este canal. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar en el primer comentario fijado. Es un pequeño regalo para cuidar el cuerpo y el alma. Que Dios te proteja siempre a ti y a los tuyos. Sigamos adelante, juntos.